Alright, good morning everybody, bienvenidos una vez más a la clase de inglés de esta semana. Vamos a estar hablando acerca del simple present. La semana pasada estuvimos hablando del simple present en tercera persona, singular, de forma positiva nada más. Esta clase veremos la forma negativa y la forma interrogativa. Let's begin. Estamos hablando acerca de los usos del presente simple de situaciones que siempre son reales o hechos reales. For example, 2 plus 2 equals 4. 2 más 2 es igual a 4, situaciones permanentes y finalmente los hábitos o rutinas diarias. Esos son los tres usos principales del presente simple, independientemente de la persona. And just for example, I like to move it. Estamos hablando de un presente simple en esta ocasión, pero con diferentes tipos de sujetos. El sujeto que me interesa en este momento es la tercera persona, he, likes. Si vemos, cuando utilizamos un sujeto he, el verbo tiene una alteración, el verbo ya está conjugado, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver esta semana. Estuvimos hablando también acerca de las terminaciones gramaticales de cada uno de los verbos. Por ejemplo, si un verbo termina en doble S, en el caso de mes, el verbo extrañar, nosotros le tenemos que agregar la terminación ES y ya no diríamos miss, más bien diríamos misses. For example, my mother misses my dog. Mi mamá extraña a mi perrito. También tenemos los verbos que terminan con consonante más Y. En el caso de study, eliminamos la Y y agregamos la IES y diríamos studies. For example, my sister studies English. Mi hermana estudia inglés. Y estuvimos viendo también la última regla que es vocal más una Y. Si un verbo termina en esta regla, por ejemplo el verbo play, ya no tenemos que eliminar la Y, más bien tenemos que agregarle una S y diríamos plays. En el caso de, por ejemplo, decir my brother plays the guitar, mi hermano toca la guitarra. Y finalmente la última regla, la de the rest of the verbs. Si no hay una regla que diga que un verbo tiene que ir específicamente en un grupo, la S agrupa a todos los verbos que no tengan una identidad, por decirlo así. Eso estuvimos viendo la semana pasada en forma positiva nada más. Esta semana vamos a ver la forma negativa y la interrogativa. Pero estuvimos viendo también acerca del verbo have. El verbo have en sí, en su tercera persona, cambia completamente, al igual que el verbo be, ser o estar. En el caso del verbo have, estuvimos hablando de que ya no es have, es verbo has. Por ejemplo, she has money. Ella tiene dinero. She has money. No decimos she have, decimos she has. El verbo cambia. Y también el verbo ser o estar, ya no diríamos she be, eso no existe. Diríamos she is, ¿ok? Ella es o ella está. Comencemos entonces. Para las formas negativas, chicos, nosotros lo que hacemos es ocupar un auxiliar. En sí, ¿qué es un auxiliar? Es una palabra que en sí, ella sola no significa nada, pero más bien da a entender que está ayudando está ayudando al verbo a que tenga sentido la oración. ¿Cómo así? Por ejemplo, Marta doesn't. Aquí el auxiliar es does not. Junto, abreviado, contractado, lo decimos doesn't, ¿ok? En el caso del verbo carry, que es llevar o cargar, diríamos Marta, que está en tercera persona, Marta doesn't carry the box. En sí, el does no significa nada, pero si le agregamos la palabra not, ya significa no, ¿ok? Entonces, todo el doesn't, ¿qué es lo que significa? Al final significa no. Marta no carga la caja. Marta doesn't carry the box. Alright? ¿Qué pasa con el verbo say? Acá la semana pasada estuvimos hablando de que los verbos que terminan en una vocal más una Y, tú le agregas una S. Este caso no es así porque es una forma negativa. Solo en las formas positivas tú le puedes agregar esas terminaciones. En las formas negativas ni en las preguntas tú lo vas a hacer. Pero y si te preguntas, ¿por qué no se hace? Se hace por el simple hecho de que es un auxiliar. Cuando hay un auxiliar, tú el verbo ya no tiene que ir conjugado, ¿ok? En el caso del verbo say, nosotros decimos, Marta say
the sentence. Marta dice la oración. Perdón, en forma negativa sería, disculpen. Marta doesn't say the sentence. Marta no dice la oración. All right. Podríamos decir, my sister doesn't, con el verbo say, doesn't say the truth. Mi hermana no dice la verdad. My sister doesn't say the truth. Mi hermana, que es el sujeto en tercera persona, por lo cual voy a ocupar un auxiliar en negativo en tercera persona, que es doesn't, y el verbo no va a ir conjugado, significa que no le voy a poner ninguna alteración al final, por el simple hecho que ya lleva una ayuda. El verbo, el auxiliar ayuda a la oración, ¿ok? Aquí ya no hay otra conjugación. Y finalmente mi complemento. El complemento puede variar, el que tú quieras. El verbo do. Ojo con lo que voy a decir ahorita. El verbo do es un verbo que significa hacer. Por ejemplo, my brother, el sujeto, tercera persona. My brother en negativo sería doesn't, el auxiliar. My brother doesn't do. El do es un auxiliar en sí también. Y este es un verbo y auxiliar bipolar. ¿Qué es una bipolaridad en sí en un auxiliar o en un verbo? En sí es cuando una palabra cumple dos funciones. El do tiene una palabra cumple dos funciones. ¿Cuáles dos funciones? Es auxiliar y es un verbo en sí. Pero en sí, ¿en qué momento yo estoy ocupando o me estoy refiriendo a que es un auxiliar o es un verbo? En sí la oración te lo dice. En este caso, el doesn't, como ya sabemos todos, es un auxiliar negativo. Por lo tanto, el do ya es un verbo nada más. No tiene que ir conjugado en sí. My brother doesn't do. Por lo tanto, en pocas palabras, la negación es un sujeto más un doesn't más un verbo no conjugado y un complemento el que tú quieras. My brother doesn't do his homework. Mi hermano no hace su tarea. Ok, talking about the question form, hablando de las formas interrogativas, ¿cómo lo hacemos en un presente simple en tercera persona? Sencillamente lo hacemos con esta fórmula. Ocupamos, vamos a reescribir la fórmula. Lo único que vamos a hacer acá es cambiar en la posición del sujeto. El sujeto ya no sería lo primero, sería más bien lo segundo, pero el auxiliar ya no va en forma negativa, más bien en forma positiva. Does más el sujeto, does plus subject plus verb, el verbo sin conjugar, un complemento y el question mark. Yes, yes. All right. For example, when we're talking about el verbo carry, decimos, does Marta carry the box? Anteriormente decíamos que Marta doesn't carry the box. Marta no carga la caja. Pero en este caso estamos preguntando más bien, ¿Marta carga la caja? Does Marta carry the box? Siguiendo la misma fórmula, hagamos otra oración. Con el verbo say. For example, decimos, does Marta say the truth? Una vez más, cambiamos la posición de al principio, does, sujeto Marta, y el verbo say, the truth, el complemento. Does Marta say the truth? ¿Dice Marta la verdad? Y finalmente, con el verbo do, hacer. Does my brother do his homework? ¿Hace mi hermano la tarea? Does my brother do his homework? Vámonos a la sección de ejemplos, chicos. ¿Y cómo decimos nosotros, mi perro no ladra en las noches? En forma negativa, claro. Mi perro, my dog. ¿Cómo decimos no? ¿Cuál es el auxiliar? My dog doesn't, exacto, my dog doesn't.
bark at night. At night. My dog doesn't bark at night. Mi perro no, acuérdense que no solamente, si tú pones esto, my dog not, eso está mal, porque tienes que ocupar un auxiliar a la hora de hablar en inglés, ¿ok? Esa parte no es igual que en español. En español solamente decimos no utilizamos nada más. Pero aquí sí tenemos que dar un auxiliar, ¿ok? My dog doesn't bark at night. Vamos a ver con swim. Perdón, la forma pregunta aquí, ¿cómo sería? Does, ocupamos el auxiliar al principio ahora, pero de forma positiva, does my dog, hacemos un cambio solamente de auxiliar y sujeto. Does my dog bark at night? Y el signo de pregunta. ¿Ladra mi perro en las noches o por las noches? Great. Vamos con swim. Vamos a decir my fishy o my fishy. Mi pececito, my fishy doesn't. Mi pescado no come. Let's see, my fishy doesn't eat pizza. ¿Ok? Mi pescadito no come pizza. Forma interrogativa. Does my fishy eat pizza? Y el signo de pregunta. Una vez más tenemos los personajes Sandy Cheeks, Mr. Krabs, and SpongeBob. We are going to create a negative and question form. Vamos a crear una forma negativa y pregunta por cada uno de estos sujetos. Yo en ese momento te voy a dar los verbos que tú tienes que utilizar. Para Sandy Cheeks vamos a decir, y vamos a utilizar el verbo eat, comer. Profesor, dígame. Fíjense que nosotros... All right, here you have the three subjects and the three verbs that you have to use. Los tres verbos que tú tienes que utilizar para cada uno de ellos. Recuerda, tienes que hacer una oración negativa y pregunta utilizando cada uno de estos verbos por ellos, ¿ok? Sandy Cheeks, por ejemplo, Sandy Cheeks doesn't eat Krusty Krabs, no come cangreburgers. O does Sandy Cheeks eat Krusty Krabs? ¿Ok? Ahí están mis dos oraciones. Utiliza play para Mr. Krabs y utiliza Sponge Cook para SpongeBob. All right?